Aquí estamos en una edición más del programa Torre Médica, hoy en compañía de la dama de los rayos X, la doctora Anaí. Anaí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Muy bien. Aquí muy emocionada de acompañarte en este interesante tema. Creo que esta parte yo creo que es importante. Todo el fenómeno pandemia, Anaí, nos dejó un entender que la entrada de algunos manejos médicos y obviamente apoyada por profesionales de diversas áreas como el área de la rehabilitación física se han involucrado de manera que la gente se pueda reintegrar de manera más temprana. El manejo de un paciente en fisioterapia y obviamente terapia física después de un periodo prolongado de estadía hospitalaria. No todos los pacientes que vivieron en fenómenos de pandemia pasaron en terapias intensivas, algunos pasaron tiempos prolongados, en reposos prolongados, con medicamentos que de alguna manera contribuyeron ahí a una condición que los dejó en una condición muy limitada físicamente, y esa terapia yo creo que de alguna manera el integrarlos e integrar equipos de profesionales en áreas de rehabilitación física les permitió a muchos tener una funcionalidad oportuna. Yo creo que es importante que ellos nos marquen más a detalle cómo se involucra la terapia física para que un paciente tenga una vida funcional más normal, ¿no crees? Así es, la importancia de seguir esta terapia en casa para su recuperación, ¿no? Pero dejemos que ellos nos hablen más del tema, ¿qué te parece? Me parece perfecto. ¿Y qué te parece que iniciamos? ¿Qué tenemos para hoy, Lalo? Cuéntanos. Vamos con Lalo. Este día en Torre Médica, quinta temporada, nos acompañan el doctor Emanuel Mercado Núñez y los licenciados Benito Parra y Miguel Fernández Chávez para platicar sobre la importancia de la fisioterapia post-hospitalaria. No te pierdas Torre Tips. ¿Sabías que hay Torre Urbana? ¡Comenzamos! Qué bueno que sigue con nosotros en Torre Médica en esta quinta temporada, doctor Anaí, doctor Julio, en esta famosísima y gustada sección de Torre Urbana, donde ahora la dinámica, cierto es que cambia un poco, doctor, porque ahora los pacientes comparten, externan sus preguntas respecto al tema que el día de hoy nos ocupa. Creo que es importante que sepamos qué es lo que les gustaría que le preguntáramos a los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos programa a programa, porque de alguna manera podemos darles y dirigir un poquito más la temática en base a lo que la gente conoce sobre algún tema. Y obviamente creo que en la medicina es importante siempre trabajar en la cuestión educacional, y lo que la gente de alguna manera desconoce, yo creo que es un pueblo importante para que todos los invitados le den un poquito de énfasis a esos aspectos, ¿no? ¿Qué opinas, Anaí? Sí, digo, la verdad, nuestros invitados casi siempre contestan todas nuestras dudas. Creo que les ayudamos bastante a nuestro público en casita, pero sin embargo, siempre el salir a hacer preguntas sobre qué les gustaría que les respondieran, creo que esta dinámica que te tocó ahora, Lalo, está muy interesante. ¿Les parece si vamos a ver? Empezamos. Vamos. Mi nombre es Sergio Ríos y a mí me gustaría saber si es que existe algún rango de edad para poder ser tratado con fisioterapia, o solamente, vamos a decir, personas de cierta edad, de cierto tratamiento deberían de tenerla, porque muchas veces pensamos que solamente para adultos y adultos mayores funciona, pero yo creo que sería importante saber si también para jóvenes, adolescentes y niños podría funcionar. Mi nombre es Mitzi Durán y mi pregunta es, ¿qué es la fisioterapia? Soy Rosana y mi pregunta es, después de cualquier intervención que haya tenido en necesitar fisioterapia, si puede ser ahí mismo en el hospital o puede ser en mi domicilio. O sea, ¿qué tan fácil es darle seguimiento a todo el tema de la fisioterapia? Hola, mi nombre es Patricia Peña y bueno, pues mi pregunta va dirigida a por qué en ocasiones, bueno, no sé si tenga que ver por el tipo de hospital, ya sea privado o público, pero por qué en algunas ocasiones dejan relegados a cierto tipo de pacientes, por ejemplo, a los más ancianos. Yo veo que es como un poquito más tardado el que los atiendan y muchas veces, desafortunadamente, bueno, a mí me ha pasado 2 veces, experiencias personales, que esa misma como espera o que los dejan ahí, finalmente termina pues en que ya son pacientes que ya no pueden atender
de estar en una situación de urgencia, los dejan un momento, los pasan a un piso y desafortunadamente pues ya es para decir que ya no hay nada que hacer por ellos. Mi duda sería ahí porque en esa situación en personas adultas, o sea de la tercera edad, no hay como ese intento, o sí lo debe de haber, pero rapidez para atenderlos. Como podemos ver, ahí están las preguntas de las personas que amablemente accedieron a la petición de Torre Medios, y permítame hacer la invitación para que cuando en algún momento en las calles de la Gran Guadalajara vea las cámaras o los micrófonos de Torre Medios, doctor, nos regale estas cuestiones que finalmente son parte de la esencia de este programa. Y el objetivo de alguna manera, Lalo, que es que la gente que nos hace favor de responder a esta parte importante que transmitimos a los invitados, y entendimos de alguna manera que esas preguntas donde la gente entiende que no todos los hospitales cuentan con esquemas multidisciplinarios para poderle atender una atención temprana. Un paciente que requiere un manejo de rehabilitación desde que empieza una estadía hospitalaria y que encuentras algunas limitaciones en cuestión de funcionalidad, desde levantarlo de la cama cuando un paciente tiene una condición limitada en su capacidad respiratoria, limitaciones físicas. De hecho, existen semáforos, Lalo, en donde ya de alguna manera el personal médico y paramédico del hospital identifica cuáles son las condiciones físicas o el riesgo de caída que tiene un paciente. Pero mayormente en pacientes que están en unidades de terapias intensivas y terapias intermedias o que tienen un tiempo prolongado, debemos de considerar un manejo multidisciplinario, pero no todos los hospitales cuentan con médicos y personal capacitado para darle un manejo de este tipo. Por eso, cuando hacen mención en alguna de las preguntas que de repente al adulto mayor no se le brinda oportunamente una terapia, yo creo que es importante sí recalcar que definir por parte del equipo médico y paramédico qué características y qué necesidades tiene nuestro paciente puede cambiar mucho el pronóstico y la reintegración a una vida funcional, ¿no crees, Lalo? Es correcto, y por ello también los invitamos para que se queden en nuestro programa y para que nos vean y nos acompañen, doctora Anaí. Así es, no se pierdan nuestras 3 ediciones semanales todos los sábados en el canal de 153 de Sky, los miércoles por Más Visión y los domingos, por supuesto, 7:30, Canal 4, Televisa Guadalajara. Y además recuerde que tenemos una cita todos los martes en Éxtasis Digital de 7 a 9 de la noche, Cotorreando en la Torre, y el jueves en HK960 en Torre Urbana. ¿Les parece si continuamos? Comenzamos. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica. Bueno, hoy con compañía de un invitado especial, Emanuel Mercado. Él es rehabilitador con un posgrado en terapia pulmonar. Él se formó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, mucho gusto. Muchas gracias, doctor Julio. Pues aquí es presentando un tema bastante importante para la población. Creo que la rehabilitación en área hospitalaria, en área crítica, incluso en el domicilio es bastante importante. Pues creo que esa parte de la pandemia, Emanuel, nos dio mucho la pauta a que este reaprender que hemos tenido todos los que vivimos un fenómeno de la etapa más aguda del fenómeno COVID, nos dio un aprendizaje diferente. Lo decíamos antes de entrar a cuadro en esta entrevista, que todos los médicos que vivimos este proceso, Manuel, tenemos un reaprendizaje que todavía no se encuentra en los libros, no se encuentra en las guías de manera completamente demostrado, de forma objetiva, pero estamos yo creo que todavía en una fase muy intensiva de reaprender, Manuel, creo. Así es. La rehabilitación, lo decimos, y la terapia física en conjunto pues han existido siempre. Yo creo que nos marcó la pauta esta pandemia de cómo atender a nuestros pacientes. Lo mencionábamos, importante, incluso la rehabilitación pulmonar, muchos creen que apenas surgió con el COVID. La rehabilitación pulmonar existía desde muchísimo antes por otras enfermedades como lo es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que todo el mundo conocemos. Entonces, el hecho de que diferentes especialidades dieran como el visto a decir, bueno, con la rehabilitación nuestros pacientes no van a estar en cama, no van a estar acostados, y cómo readaptas o incluso introduces a ese paciente a sus actividades de la vida diaria, pues es bastante importante. Creo que es importante, no hay que mencionar más a detalle por qué un paciente postrado con una condición lo limita, ¿no? Sí, así es. Emanuel, yo creo que a ustedes este fenómeno de pandemia les dejó todo un reto, ¿no? Sobre todo
ese seguimiento, una vez que los pacientes fueron dados de alta, el no soltarlos, seguir con su oxigenación en casa, no sé, toda esa rehabilitación. Nos gustaría que nos platicaras un poquito a nuestro auditorio cómo ha sido ese manejo multidisciplinario una vez que el paciente sale de una unidad de cuidados intensivos de un hospital. ¿Cómo intervienen ustedes en ello? Bien. Al paciente durante la hospitalización se le hace una valoración obviamente integral donde valoramos principalmente lo que es la fuerza muscular. Es un paciente que cuando estuvo hospitalizado por la cuestión de medicamentos, por la cuestión de la ventilación mecánica, en este caso cuando estuvo intubado, que conocemos, pues por los medicamentos que se utilizan adquirió una debilidad conocida como DAUSI, nosotros la conocemos médicamente, que es la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Es un paciente que queda bastante limitado. A lo mejor un paciente que no se movió, que eso es bastante importante mencionarlo también. Hay pacientes que no se movieron o incluso por la cuestión de lo que fue muy sonado en el COVID como en la posición prona. Hubo pacientes que por esa posición, que es ponerlos boca abajo, realizaron úlceras por presión, que es una de las principales complicaciones. Entonces, cómo tratar esa secuela, pues es bastante importante. Entonces, se les da la enseñanza a los familiares. Tú haces una valoración integral y en base a lo que encuentras a la exploración, pues determinas los objetivos de que prácticamente es la movilidad articular. Hay pacientes que como no se movilizaron, realizan contracturas musculares. Entonces, también tenemos que hacer ese enfoque a quitar esa contractura muscular, a fortalecer el músculo, a que tenga ese control incluso del tronco, incluso del cuello. Hay pacientes que el manejo de las cicatrices, de las úlceras. En este caso, el paciente que estuvo con ventilación, pues el manejo de secreciones, que fue un gran reto para todos, el manejo de las secreciones, y que en un inicio, por el desconocimiento, en este caso, de lo que era el COVID o por las cuestiones del contagio, hubo limitaciones en un inicio, es decir, no es que no puedes usar ciertas técnicas por la transmisión. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta pues de que la transmisión era diferente o había menos riesgo, y fue cuando se fue implementando diferentes técnicas. Pero la realidad es que es todo un enfoque, es toda una organización en el sentido de determinar cuál es la condición o la complicación, o en este caso la secuela que presentó el paciente. Son múltiples, y determinar cuál es el enfoque o el objetivo que vas a realizar posterior en su hogar. Se le da un entrenamiento a los familiares en cierto punto. La realidad es que pues a lo que nos enfrentamos, yo creo que un gran obstáculo en este sentido, para empezar, es que no todos los hospitales tienen áreas de rehabilitación. Yo creo que ese es el principal obstáculo al que nos enfrentamos. No tenemos, la mayoría de los hospitales no tiene ese equipo multidisciplinario, porque tenemos pues el médico rehabilitador, tenemos el terapeuta respiratorio, tenemos el terapeuta físico, tenemos el terapeuta ocupacional, el terapeuta incluso de endeglución, que es bastante importante, el terapeuta de lenguaje. O sea, es muchísimos medicamentos. Incluso en el área de rehabilitación, pues te formas como rehabilitador y puedes hacer un posgrado. Hay quien lo hace en neurológico, hay quien lo hace en pediátrico, quien en ortopédico, yo en mi caso en pulmonar. Pero aún así, siendo rehabilitador, pues tienes que tener un enfoque para determinar a tus pacientes, para hacer un buen diagnóstico y sobre todo pues un buen abordaje, un buen tratamiento, con el objetivo más importante, que es incorporar a tu paciente pues a su vida diaria. Esa parte, Manuel, donde la rehabilitación, que es una especialidad que tiene muchos años y que yo creo que los médicos de otras áreas muchas veces subestimamos al especialista de esta área y no lo integramos de manera temprana para hacer una evaluación oportuna que puede cambiarle mucho el pronóstico a nuestros pacientes, porque algo de lo primario que la gente nos consulta es ¿cuándo me puedo reintegrar a una vida funcional? Si tomamos en consideración, Emanuel, aspectos primarios en pacientes en reposos prolongados, en estadías en terapias intensivas, creo que algo del enfoque primario es dejar cuáles serían los aspectos que representarían una advertencia que debemos de contemplar yo como
clínico de otra área, que conforma un equipo multidisciplinario con un especialista en cuidados intensivos, yo como mi parte nefrológica y donde integro a un gastroenterólogo por un problema de sangrado, pero yo le digo al rehabilitador, evalúa de manera temprana a mi paciente y dime cuáles son los aspectos en los cuales tengo que poner énfasis para hablarlo con la familia y que sepan por qué vamos a empezar una terapia pulmonar, una movilización, ¿sí? Con todos los equipos que se deben de llevar a un hospital y a una terapia intensiva o una terapia intermedia. ¿Cuáles son esas advertencias, Emanuel? Las advertencias que nos puede dar son diagnósticos bien precisos. Por ejemplo, el evento vascular cerebral sabemos que es un diagnóstico que nos va a llevar bastante tiempo en la recuperación. En ese sentido, de entrada, nuestro paciente va a estar hospitalizado y a las 72 horas yo debo de integrar al rehabilitador, Máximo. ¿Para qué? Para que empiece con la movilidad, porque va a ser un paciente que en su momento va a tener una limitación a la movilidad. La mayoría de las veces en este sentido, en este diagnóstico, pierden la movilidad de una parte del cuerpo, la mitad del cuerpo en este caso, depende de la afectación en el área, en el cerebro afectado. Entonces, desde entrada tú ya sabes que ese paciente va a tener esa limitación. Y como va a tener esa limitación para la movilidad, probablemente si tú no lo mueves, lo principal te pueda condicionar la atrofia muscular, en este sentido que es en la secuela por una úlcera por presión. Si no mueves a tu paciente, eso. Ahora, un paciente que no se mueve, también tenemos mal manejo de secreciones, definitivamente. Entonces, es un paciente, y eso es bastante común. Llega un paciente, está hospitalizado y no maneja secreciones, hay el acúmulo de secreciones, empieza el crecimiento bacteriano y después tenemos una neumonía. Entonces, incluso por educación o por prevención, como bien lo menciona doctor Julio, es eso. Tú tienes que dar incluso el entrenamiento a tu paciente de cómo respirar, cómo manejar las secreciones, incluso por el hecho de que estés hasta programado por una prótesis, que tú digas, pero a ese paciente tiene una fractura, pasando a otro tema, una fractura de cadera, una fractura, se va a hacer una prótesis de rodilla en este caso, pero que tiene una estancia prolongada y que no se mueve ese paciente, dale ese entrenamiento para el manejo de secreciones, movilidad de la demás parte del cuerpo, a lo mejor y tiene una fractura de su cadera, pero tiene las demás extremidades que le tienes que dar incluso hasta por preventivo la enseñanza de cómo en un postquirúrgico va a hacer esos giros, va a hacer esos cambios. Referente a las especialidades y a cómo tenemos que hacernos llegar, pues es bastante importante. Bien mencionaba en un paciente nefrópata, incluso la evidencia nos lo dice, si tú en un tratamiento intradiálisis das un manejo de rehabilitación, que el paciente esté trabajando, que esté haciendo un ejercicio aeróbico, le mejora la condición. En un paciente que es oncológico en este caso, también intraquimio, mediante su quimio incluso hay evidencia que te dice que se les hace más rápido, se acorta el tiempo porque lo tienes haciendo una actividad. Yo creo que tenemos que quitar ya ese mito de que el paciente que está intubado, que el paciente que está en una terapia intensiva no se mueve. Yo creo que eso definitivamente es uno de los mensajes que tiene que quedar bastante claro. Incluso el hecho de que el paciente, cuando llega el familiar, el hablarle a sus pacientes, el hablarle a sus familiares, es bastante importante ese vínculo que no se pierda, estar mencionando, estarles diciendo, hoy está el día, te vamos a dar esto de comer, estar haciendo ese interactuando con los pacientes. Yo creo que es de los puntos importantes. Ahora, si lo vemos en cuestiones de, digamos ya en el área de laboratorio, por ejemplo, que a veces nos dicen, no, es que si este paciente tiene una anemia severa, no lo puedes movilizar o no lo puedes poner a hacer ejercicio porque puedes contraindicar. Yo creo que también está muy puntualizado en qué paciente puedes hacer, en qué paciente está bastante limitado. Nosotros decimos médicamente cuando está con una presión muy elevada, cuando el paciente está con fiebre, yo creo que serían de las contraindicaciones en donde el paciente sí no se puede en ese momento hacer una intervención. Una intervención, digamos, vigorosa, pero el hecho de tú simplemente alinear a tu paciente, en este sentido para la prevención de úlceras, que tú hagas una movilidad de una manera pasiva, pues no lo vas a complicar, digamos. Yo creo que en la rehabilitación, tanto en la terapia física, les menciono yo a mis pacientes, siempre
podemos ofrecer algo, por mínimo que sea, pero le puedes hacer algo. A lo mejor vuelvo a enfatizar, tiene una fractura, pues no movilizo esa extremidad, pero puedo movilizar las otras 3 extremidades en donde le voy a condicionar, pues mejorar la condición de su músculo, fortalecer, mejorar la movilidad en ese sentido. Pues creo que esto es algo muy importante y yo creo que tenemos que tomarlo en cuenta y yo creo que el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos como lo hacen cada semana, Emanuel, nos queda muy en claro que ofrecerle un tratamiento de rehabilitación a tiempo a un paciente después de una estadía hospitalaria puede cambiar el pronóstico. Te agradecemos aceptar la invitación en tu programa de Torre Médica y nos vemos en otra edición y continuamos aquí en Torre Médica. Continuamos. La fisioterapia puede tratar el vértigo, secuelas de enfermedades neurovasculares para recuperar la funcionalidad de la persona y enfermedades musculoesqueléticas como la artritis reumatoide, osteoporosis, distrofia muscular, esguinces, luxaciones y espasticidad.